José Luis Orella, muy buenos días. Buenos días. Ya tenemos la llamada de Trump con Putin. Hay una prensa de izquierdas que dice Putin abandona Ucrania, pero Trump está diciendo sigo intermediando y que entre León 14. Pero lo que sí es verdad es que no parece que avancemos, ¿no? No, y por lo menos tenemos los protagonistas verdaderos, ¿no? Sin intermediarios y directamente los que tienen que negociar y los que tienen una capacidad de decisión un poco en este problema, ¿no? ¿Verdad? Porque es un problema que está enquistado y sencillamente por personas que no tienen ningún tipo de voluntad ni autoridad en ese ámbito. Como bien hemos dicho, Donald Trump está rediseñando cuál es el futuro orden internacional y necesita ir eliminando conflictos para ir abriendo, bueno, pues los diferentes temas que verdaderamente le importan a los Estados Unidos como una de las mayores potencias. Y aquí estamos, bueno, pues como Estados Unidos quiere tener un gran protagonismo en un mundo que va a ser muy diferente al que estamos viviendo, ¿no? Un mundo bastante más multipolar, ¿no? Y Rusia, como hemos expresado otras veces, pues tiene todo ese arropamiento, toda esa alianza, todas esas estrechas relaciones esencialmente con los mundos BRICS, que son los que se están abriendo a nivel de todos los continentes y esencialmente en todos los países que son productores, ¿no? Así que ahí, bueno, pues hay unos intereses en los cuales todos pueden llevarse bien en una economía globalizada y ya está. El conflicto de Ucrania se puede decir la excusa para que puedan relacionarse. Y claramente cada uno quiere pues volver con un punto positivo en ese aspecto. Donald Trump marcando y señalando claramente que gracias a él ha cumplido con uno de los puntos que llevó a su campaña presidencial, que es el fin de la guerra de Ucrania, aunque no se haya celebrado de la manera que él pensaba que casi en 2 días ya lo podía cerrar. Y Putin claramente con el reconocimiento de lo que ya tiene, que son los 4 oblas que ya tiene además legalmente anexionados y que comportan, bueno, la presencia permanente de Rusia en el Mar Negro como potencia estratégica y el pasillo terrestre que protege ya Crimea y que la une a la Federación Rusa, ¿no? Con una población ucraniana rusófona que, bueno, es muy fácil de asimilar y que nunca dejaron por su historia y su cultura de sentirse vinculados a Rusia, a diferencia del resto de Ucrania, que por el contrario siempre han tenido un sentimiento de oposición al resto de Rusia, ¿no? Aquí ya nos daría para hablar y taparía las verdaderas razones estratégicas y de riquezas de recursos que han sido las que han abierto un poco el conflicto. Entonces, yo creo que entre tanto Putin como Trump casi tienen los acuerdos más o menos marcados. La cuestión ya es pues los problemas que han tenido entre los intermediarios, principalmente los políticos europeos y esencialmente los británicos, que son los que han estado, bueno, imposibilitando en todos los momentos que vayan los caminos de la paz, ¿no? Y por lo tanto las garantías a la Ucrania soberana de su supervivencia y la salida de Rusia del conflicto, porque tampoco ellos están interesados, lo que para que, como dicen, tampoco tenemos prisas, porque en los momentos en que estamos viviendo, bueno, pues los problemas del conflicto cada vez nos son más favorables, la climatología nos va a ayudar a ir ultimando las últimas defensas que tenían organizadas los ucranianos y en cuanto sean tomadas se pueden abrir en abanico perfectamente ya en un mundo ya que ya está sin defensas y las conquistas territoriales pueden ser mayores. Por eso también no le faltaba una cierta razón, por muy subjetivismo que presionase Putin, en el aspecto de decir, bueno, yo controlo casi 4 oblas, pero en el futuro pueden ser 6, porque igual recupero más de un tercio del de Kharkov, que tenía esos territorios que los perdió en el año 22, cuando fueron invadidos por sus fuerzas, e incluso relanzar una ofensiva en el Oblast de Sumy, ¿no? Y por tanto ahí la parte oriental podría ser incrementada casi a un tercio del país, ¿no? Ahora controla el 20%, pues puede perfectamente ampliar un 8 o un 10% más, ¿no? Así que las circunstancias entre los dos verdaderos protagonistas que son determinantes en la finalización del conflicto, ¿no?
aún así, no parece que sobre la base del acuerdo que planteaba Witkoff, que eran 3 puntos, el primero la anexión de territorios por parte de Rusia, el segundo Zaporilla, el tercero la salida al mar en el de Dnieper y en el Mar Negro, haya ni tan siquiera la visibilidad de que en un futuro pueda haber acuerdo, tal como estamos viendo en las posiciones. Entonces, no hay base de acuerdo ahora mismo. ¿O ves tú que hay camino para que haya base de acuerdo, José Luis? Porque con los 3 puntos, la conversación de ayer y la respuesta de Putin y la respuesta de Zelensky, no hay base de esos 3 acuerdos, de esos 3 puntos, que haya un mínimo acuerdo en nada, ¿no? No, totalmente, porque la cuestión es al final, hemos hecho los elementos determinados. Putin está en una posición de fortaleza que le acompaña en las campañas militares y también está presionando totalmente en la cuestión de cómo poder ilusionar a un Putin en las cuestiones de futuro y que pueda entrar un poco por ese ámbito y que tenga también una parte de cesiones, ¿no? Y entonces únicamente van a poder ser las particularidades que puedan ir un poco por debajo de los ámbitos de negociaciones, esencialmente a través de los temas de sanciones y claro, y aquí estamos ya cuáles son los apoyos que están dando también a Putin para mostrar ese tipo de fortaleza, que son principalmente las relaciones que tiene un poco con los países BRICS, que después de estar hablando con gran parte de los principales líderes de ellos, le han dado, podemos decir, un poco esa fortaleza de resistencia en la visión que ellos tienen de un mundo bastante multipolar en ese ámbito. Claro, aquí la cuestión ya son los temas de neutralidad de Ucrania, la no entrada en lo de la OTAN, aunque eso puede quedar casi en un sentido, puede decir, más secundario, porque no va a entrar, pero es como si hubiese estado, porque va a estar armada y financiada en todos los aspectos por la OTAN, pero claramente su pertenencia blindaría a la Ucrania soberana definitivamente, pero eso nunca lo va a admitir Rusia. Y luego, como bien dices, ¿no?, el paso de internacional del Dnieper, que va a ser la frontera natural que esencialmente la parte meridional va a forjar. Y eso es un punto difícil de tratar, porque ahora mismo incluso los propios islotes dentro de ese mundo fluvial está siendo muy combatido por grupos de asalto de unos y de otros para que, bueno, pues evitar las hegemonías de uno y de otro un poco en ese ámbito de la frontera. El tema del río, podemos decir, la internacionalización, la posible comercialización de él tendrá que verse casi más en el futuro cuando se enfríen los temas de conflicto, porque ahora en este momento no lo veo. Y el tema, desde luego, de la salida al mar, de lo de Odessa, es, para una Ucrania soberana es imprescindible. O sea, la salida al Mar Negro para sus recursos agrícolas, que son los principales que le van a quedar, es primordial. O sea, sin Odessa, por mucho que tenga población rusófona, la Ucrania soberana es imposible que pueda subsistir, ¿no?, solo con la comunicación terrestre que pueda tener con la Unión Europea. Así que la Ucrania soberana, lo que están más o menos negociando es sencillamente su supervivencia económica como un país soberano que mantendría sus reivindicaciones luego en el futuro por los territorios que se anexionará a la Federación Rusa. Pero ahí están un poco en toda esa posición y claro, el peso, la actividad que está haciendo Trump a nivel de presión, pues está siendo fortísima para que las posiciones ucranianas cedan en esos aspectos, pero también planteando a Putin la capacidad de cesión en algunos aspectos para que puedan llegarse a esos tratados. El que se esté desarrollando estos bloques aparentemente sin cesiones inicialmente es lo que habitualmente siempre se da en todos los inicios de negociación. Ahora la cuestión es qué es lo que hay bajo el magma de las negociaciones, porque nosotros solo vemos la 7ª parte de lo que se está negociando realmente encima de la mesa. Muchísimas gracias por toda esa fotografía, José Luis Orella. Buen día, buen negocio. Venga, que paséis un buen día. Hasta ahora. Igualmente.